Mesa Central con Ramón Ulloa por Tele 13 Radio. 7:42, ya estamos de regreso para conversar de una tragedia que revela un drama social. Detrás de todo aquello estamos hablando de la tragedia por el incendio en un campamento en Coronel. Una estufa ubicada en el único acceso a una de las viviendas afectadas del campamento Los Pirquenes fue el detonante de este incendio que terminó con la vida de 8 menores de edad y 6 adultos, todos de nacionalidad venezolana. Nos acompaña aquí en el estudio Isidora Lascano, directora social de Techo Chile, justamente para hablar más en profundidad del tema de los campamentos, por toda la experiencia y el trabajo que desarrolla Techo en esta materia. Bienvenida. Hola, bienvenida, buen día. A ver, Isidora, lamentablemente cada cierto tiempo nos sobrecogemos con situaciones como esta. En un campamento, puede ser en el norte, puede ser en el sur del país, pero el drama que hay detrás tiene características muy similares siempre, ¿no es verdad? Tal cual. Primero es importante, lamentamos profundamente lo ocurrido ya hace 2 días ahí en la comunidad de Los Pirquenes, Coronel, pero es importante destacar que esto no es un hecho aislado. O sea, hoy día, solo este año, en las comunidades que nosotros trabajamos, nosotros estamos cerca de 120 campamentos a nivel nacional, ya hemos tenido más de 13 incendios con pérdida de viviendas. No es primera vez que fallece gente. Entonces tenemos que entender que esto no es un hecho aislado cuando se vive en esta situación de exclusión sociohabitacional. En este caso era una vivienda con una misma puerta de entrada y salida, sin ventanas, rodeada de pallets, y eso es una situación generalizada. Hoy día son más de 113.000 familias que están viviendo en campamento, y según el último catastro, cerca del 46% de estas familias viven en condiciones de precariedad habitacional, de la materialidad de la vivienda. Se habló mucho en las primeras reacciones que hubo al saber que todos eran de nacionalidad venezolana, de cuánto era la composición o si esto se repetía mucho en los distintos campamentos de nuestro país, se había aumentado mucho la presencia de extranjeros en nuestro campamento. Ustedes hicieron un catastro en marzo. ¿Qué decían los números al respecto? Sí, mira, en ese momento al menos. Claro, para nosotros es súper importante ir monitoreando, no solamente hablar de lo que está pasando en nuestra experiencia en el territorio, sino que también estudiarlo, saber qué está pasando, cuáles son las cifras, cómo se componen. Ha ido cambiando la composición de los campamentos, pero según nuestro catastro anterior, el del 2019, había cerca de un 30% de familias migrantes viviendo en campamento, y según nuestro último catastro esto aumentó a cerca de un 40%. O sea, hoy día hay que entender que 2 de cada 3 personas son chilenos que están viviendo en campamento también. Existe un 60% de personas que está compuesto por chilenos, y hoy día quien llega a vivir al campamento no lo tenemos que diferenciar por su nacionalidad. Es por el nivel de pobreza, porque es la razón, por el nivel de vulnerabilidad que lo está llevando a vivir en esta condición. Hoy día el campamento es la cara visible de una gran problemática que existe hoy día en el país, que es este gran déficit habitacional. Y se manifiesta cuando hoy día una persona, por lo general, estaba viviendo hacinado, estaba viviendo allegado, está viviendo con arriendos abusivos, y no le queda otra opción que llegar a vivir a campamento. En el catastro que ustedes dieron cuenta en marzo, le preguntaban igual a las personas cuáles habían sido las razones por las cuales habían llegado a vivir en esos campamentos. En términos generales, ¿cuáles eran las 2 o 3 principales razones que se esgrimían? Bueno, por lo general siempre se ha mantenido que las principales razones son de índole económico. Alto precio de los arriendos, bajos ingresos, y también existe la necesidad de independencia para quienes hoy día están viviendo allegados. O sea, en este caso nos pasó en el campamento Coronel, eran 14 personas que estaban viviendo en 2 viviendas pegaditas pequeñas. O sea, es gente que vive hacinada, gente que vive allegadas y necesitan cierta necesidad de independencia y no ven otra opción. O sea, hoy día el sistema los está empujando a llegar a vivir estas condiciones, y a llegar a vivir en estas condiciones de precariedad habitacional, llegar a vivir en estas condiciones de riesgo. Por ejemplo, lo vimos en el verano igual, en los incendios, en el incendio en Viña del Mar, que fue muy conocido por todos, un campamento completo que ya llevaba 40 años habitando ahí, se quemó, perdieron todo. Son comunidades que están expuestas. También nosotros tenemos un informe de riesgo donde más del 90% de los campamentos en Chile están expuestos a alguna amenaza. Ahora, hay una decisión gubernamental de tratar de acelerar el paso en el tema habitacional. Sin embargo, los números no cuadran en ese sentido por las necesidades que son muchísimas respecto de la velocidad en que se puede ir construyendo viviendas sociales o dando soluciones habitacionales en distintos términos. Y no solamente en los campamentos, sino también a viviendas en sectores medios de la población. Desde ese punto de vista, ayer había muchas reflexiones que se hacían respecto del rol del Estado,
Estado. Se habla de que el Estado ha llegado tarde cuando se producen este tipo de situaciones y se escuchan declaraciones de esa naturaleza. Desde Techo, ¿cuál es la impresión que se tiene respecto de lo que se está haciendo y del ritmo en el que se está haciendo? Claro, primero hay que partir de la base que sabemos que es una política habitacional que está desbordada, que se ve reflejado hoy día en el gran déficit habitacional viendo como país. Creemos que el plan de emergencia habitacional va en una buena línea, o sea, se quiere tomar y hacerse cargo de esta gran problemática, pero hoy día en la práctica todavía no ha sido suficiente. Entonces es importante que tengamos una mirada ya a mediano a largo plazo, que esta cuestión sea una política de Estado, no solamente que dependa del gobierno de turno para poder hacernos cargo de esta gran problemática habitacional que estamos viviendo. En ese sentido, ¿cuánto golpea o no? O si ustedes que trabajan en el sector se han dado cuenta de todo lo que ha habido en el escándalo respecto de la habilitación de viviendas precarias con el tema de las fundaciones. Hoy día se colocan mayores cortapisas desde el punto de vista de la entrega de recursos, mayor fiscalización, que todo eso es bueno, pero siempre ha quedado la duda de si, producto de una situación que se provocó y que evidentemente es reprochable y que tiene que corregirse, no nos vayamos al otro extremo de poner demasiadas trabas para que la ayuda, la habilitación de asentamientos precarios pueda tener una respuesta mucho más rápida también del Estado, que no puede llegar a todos lugares y que por eso evidentemente recurre a otros organismos colaboradores. Tal cual, hoy día todo el tema de convenio estaba permitiendo, creo que terminando de manera positiva, llegar con recursos a donde nadie más llega, donde históricamente nadie más había llegado. Nosotros llevamos 25 años trabajando, más de 25 años trabajando con campamentos y no habíamos visto esta inyección de recursos, entendiendo la problemática que estaba viendo el campamento, donde se realizaban diagnósticos participativos con la comunidad, se reconocían sus necesidades, también se abarcaba junto a ellos la respuesta a estas necesidades. Entonces hoy día entendemos que hay que regular ciertos temas, entendiendo que hubo fallas, pero no podemos dejar de reconocer esta problemática y cómo lo hacemos cargo en conjunto. Hoy día las organizaciones de la sociedad civil están a disposición, somos quienes estamos día a día en territorio. Por ejemplo, nosotros desde el Techo estamos en cerca de 120 campamentos a nivel nacional, tenemos más de 800 voluntarios que van todos los fines de semana a las comunidades, que realizan las mesas de trabajo, que reconocen las necesidades de la comunidad, que ven el ímpetu, las ganas de salir adelante de la misma comunidad con la fuerza que tienen. Lo vemos día a día, vemos que se organizan, vemos que tienen su objetivo definido, vemos que quieren trabajar por su solución habitacional. El fin de semana, por ejemplo, estuvimos haciendo operativos de registro social de hogares, gente que quiere ponerse sus distintos objetivos para salir adelante. Entonces es importante reconocer que eso está pasando en el territorio, reconocer que somos distintas las organizaciones, que estamos con ese compromiso, reconocer que hay comunidades que están organizadas, que quieren trabajar por su solución habitacional y necesitamos de todos los actores hoy día que se pongan en la mesa. Necesitamos desde el Estado, también necesitamos la academia, por ejemplo, porque la problemática de campamentos es algo que hoy día ha ido cambiando mucho. Antes era algo mucho más transitorio, hoy día se componen de otra forma, distintas materialidades, son campamentos que son más grandes. Entonces tenemos que también estudiar lo que está pasando para poder entregar soluciones que sean acordes a la problemática que se está viviendo hoy día. ¿Pero tienen la preocupación de que estos hechos lamentables afecten el trabajo? Yo creo que hoy día está bien frenado el trabajo que estábamos haciendo de la mano entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, pero creo que todos seguimos a disposición para que esto siga ocurriendo. Ahora, estamos conversando con Isidora Lascano, directora social de Techo Chile. Cuando hablamos de estos temas, Isidora, y siendo bien franco, también hay muchas voces que respingan un poco la nariz, dicen, pero a ver, ese trabajo que se realiza allí, de una parte ya está bien, pero también es al mismo tiempo es como de alguna manera justificar asentamientos que son ilegales cuando se le dota de mayores formas de habitabilidad y de ir perpetuando algún sistema de acceso a la vivienda o de externalidades que son negativas en cuanto a el derecho de propiedad y se produce toda una discusión que yo no sé cómo ustedes la evalúan desde ese punto de vista. Mira, es que lo primero que hay que entender es que hoy día el campamento es la cara visible de esta gran problemática habitacional que estamos viviendo. Hoy día la persona que llega a vivir a campamento es porque tiene una necesidad apremiante de vivienda, es por una persona que por lo general estaba pagando arriendo y en verdad ya no pudo pagar más y tuvo que llegar a estas condiciones y lo hemos vivido todo desde la pandemia, cómo han subido el precio de los arriendos, cómo a muchas personas le está costando llegar a suplir esta necesidad. Entonces, primero hay que entender eso, que hoy día quienes están viviendo en campamento, obviamente hay que distinguir
Sabemos que hay gente que se está aprovechando de esta situación, pero hay que distinguir quiénes realmente tienen esta necesidad apremiante de la vivienda y entender el por qué están llegando a vivir a estas condiciones. Hoy día nadie quiere llegar a vivir estas situaciones de precariedad. Nadie quiere llegar a vivir a estas situaciones de riesgo donde sabe que un día en la noche puede cortarse un cable y tener un incendio y perder todas sus cosas. O sea, yo el otro día estando en territorio, una dirigente me decía, y si tengo todos los días miedo de que ese árbol se caiga en mi casa, no sé si va a despertar viva. Entonces, ¿cómo entendemos que hoy día la persona que llega a vivir a campamento es porque realmente tiene una necesidad? No tiene otra opción, no tiene dónde vivir y llega a estas condiciones. Entonces, ¿cómo todos como país nos hacemos cargo también de esta problemática? Creo que es algo que también no solamente hay que verlo como un tema de vivienda, es un tema multisectorial, cómo vemos las necesidades, o sea, como las causas económicas, políticas y sociales que están empujando a que las personas lleguen a vivir en estas condiciones también. Isidora, en el día de ayer decían en Coronel, por ejemplo, que de las familias que lamentablemente estuvieron siendo víctimas de esta situación, había muchas que en realidad no estaban ni siquiera en el registro. De hecho, se decía que solo tenía registro de 6 de las 14 víctimas. Se tenía conocimiento, digamos, como de su existencia en el lugar, en el campamento como tal. Vuelvo al tema del catastro que ustedes realizaban con el conteo que se hizo en el mes de marzo. Hay una cifra allí que no está contabilizada. Esto es muy dinámico como para decir, hacer un corte en algún instante y decir, bueno, eso es lo que hay. La velocidad en que puede irse aumentando ese número, ¿se tiene una estimación? Dado esto, porque uno dice, claro, ahí está el registro, pero justamente de las personas fallecidas, la mitad realmente estaban en los registros. Claro, hoy día quienes están registrados tanto en el catastro de campamento del Ministerio como en nuestro es totalmente dinámico y lo hemos visto en los últimos 4 o 5 años. Hace 4 años había 47.000 familias viviendo en campamento, aumentamos a 84.000, hoy día estamos en más de 114.000 solo en 4 años. Entonces es un fenómeno que se está dando muy dinámico post pandemia, post estallido social, post pandemia, con la gran crisis económica que vivimos como país, está impulsando que lleguen más y más familias a vivir a campamento. Por lo mismo, para nosotros nos urge y es apremiante que podamos tener un catastro de campamento actualizado cada 2 años y ojalá no seamos solo nosotros, sino que también desde el Ministerio exista una política que permita estar actualizando esta cifra para conocer la realidad también que se está viviendo en el territorio y poder entregar soluciones y trabajar con las familias acorde a este fenómeno que se está viviendo en el país. Eso te quería preguntar, porque por ejemplo el catastro que hace Techo es una iniciativa institucional independiente de lo que puedan hacer las acciones del Estado, o aquí hay una conjunción, que los datos que por ejemplo recoge Techo pasan a ser como casi los más oficiales, o hay otro registro efectivamente que se hace con una periodicidad y una sistematicidad de parte del Estado. Claro, de parte del Estado existe el catastro de campamentos que no tiene una periodicidad fija, en cambio nosotros lo hacemos desde nuestra parte, pero hoy día sí estamos sentados en una mesa en conversación en cómo hacemos match entre ambos insumos. Ahí hay que aclarar que nuestro catastro de campamentos va catastrando comunidad por general, en cambio el catastro del MIMBU va persona por persona que vive en campamento, entonces es un proceso más complejo y es más largo. Para nosotros es súper importante el poner toda esta información a disposición, el poder reconocer, el poder insumar para todos los catastros que vaya realizando el catastro, el Ministerio, hoy día el Gobierno, para poder tener esa información detallada y que nos sirva tanto para ir tomando decisiones, para sumar más actores a la discusión, por ejemplo, para sumar a la academia, que yo creo que tiene harto que aportar también en esto, distintos expertos, a la sociedad civil, para que juntos podamos ir dando soluciones, dando propuestas que puedan ir abarcando este fenómeno que estamos viviendo en el país hoy día. Una última reflexión nada más, Isidora, antes de que se nos acabe el tiempo. Esta tragedia en el sur, ¿qué es lo que nos debiera dejar como lección entonces, de aquí en adelante o en lo inmediato para el trabajo en el tema de campamento? Mira, yo creo que lo más importante es que no podemos esperar que fallezca gente. O sea, son 8 niños y niñas, son 6 adultos que se nos fueron para que el tema de campamento sea visto de esta forma. Hoy día, todos los últimos meses hemos hablado de los campamentos como algo de criminalización y no estamos entendiendo el problema de fondo, no estamos entendiendo el problema estructural que hay detrás de esto, del por qué la familia llega a vivir a campamento. Y eso es lo que hoy día tenemos que poner en la mesa. Hoy día son cerca de 114.000 familias viviendo en campamento, viviendo en condiciones
de precariedad, viviendo en situaciones de riesgo y tenemos que hacernos cargo de esto. No podemos verlo solo como un problema de seguridad que ha estado en la discusión últimamente, tenemos que verlo como un problema integral, un problema de vivienda, un problema económico y un problema social que estamos viviendo hoy día en el país. Isidora Lascano, directora social de Techo Chile, muchas gracias por venir hoy día en la mañana aquí a la radio para conversar de este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio.